Hola, esto es la Biblia en un año. Estás escuchando el día 207 y estamos leyendo Ezequiel 22 al 24 y el Salmo 51. Ezequiel 22. Y vino a mí la palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, vas a juzgar a la ciudad sanguinaria. Hazle saber todas sus abominaciones. Dirás, así dice el Señor Dios. Ciudad que derrama sangre en medio de sí misma, para que llegue su hora y que se hace ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has hecho que se acerque tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti, ciudad de mala fama, llena de confusión. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para derramar sangre. En ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Has despreciado mis cosas sagradas, y has profanado mis días de reposo. En ti han estado calumniadores para derramar sangre, y en ti han comido en los santuarios de los montes. En ti han cometido perversidades, en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha manchado a su nuera con lascivia, y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre, has tomado interés y usura, y has dañado a tus prójimos, extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor Dios. Por eso voy a batir palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido, y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. ¿Aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti? Yo el Señor he hablado y lo haré. Yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno, escoria de plata son. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto todos ustedes se han convertido en basura, por tanto, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Como se junta la plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos. Así los juntaré yo en mi ira, y en mi furor los pondré allí y los fundiré. Los reuniré y atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor, y serán fundidos en medio de Jerusalén. Como se funde la plata en el horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre ustedes. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, dile a Israel: tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de Jerusalén, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas
y adivinándoles mentiras, diciendo: Así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, había 2 mujeres, hijas de una misma madre, que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron tocados sus pechos, y allí fueron acariciados sus senos virginales. Sus nombres eran Aholá, la mayor, y Aholibá, su hermana. Vinieron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria, y Aholibá es Jerusalén. Aholá se prostituyó cuando era mía, y se apasionó de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes apuestos, jinetes montados a caballo. Ella cometió sus prostituciones con ellos, con lo más selecto de los asirios y con todos los que se había apasionado, con todos sus ídolos se contaminó. Y no abandonó sus prostituciones de cuando estaba en Egipto, pues en su juventud muchos se habían acostado y acariciado sus senos virginales y derramaron sobre ella su pasión. Por tanto, la entregué en manos de sus amantes, en mano de los asirios, de los que se había apasionado. Ellos descubrieron su desnudez, se llevaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada. Y vino a ser ejemplo para las mujeres, pues se ejecutaron juicios contra ella. Aunque su hermana Aholibá vio esto, se corrompió en su pasión más que ella, y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. Se apasionó de los asirios, gobernadores y oficiales vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos jóvenes apuestos. Y vi que ella se había contaminado, un mismo camino habían seguido las 2, pero Aholibá aumentó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas de rojo, ceñidos sus lomos con cinturones y amplios turbantes en sus cabezas, con aspecto de oficiales todos ellos, semejantes a los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Cuando los vio, se apasionó de ellos y les envió mensajeros a Caldea. Y vinieron a ella los babilonios, al lecho de amores, y la contaminaron con sus prostituciones. Y después de haber sido contaminada con ellos, su alma se hastió de ellos, reveló sus prostituciones y exhibió su desnudez. Entonces me hastié de ella como me había hastiado de su hermana. Sin embargo, ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud cuando se prostituía en la tierra de Egipto, y se apasionó de sus amantes, cuya carne es como la carne de los asnos, y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. Anhelaste así la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios tocaban tu seno, acariciando los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholibá, así dice el Señor Dios: voy a provocar contra ti a tus amantes, de los que te alejaste, y los traeré contra ti de todos lados, los babilonios y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y con ellos todos los asirios, jóvenes apuestos, todos ellos gobernadores y oficiales, capitanes y hombres de renombre, todos montados a caballo. Vendrán contra ti con armas, carros y carretas, y con multitud de pueblos. Se apostarán contra ti de todos lados con broquel, escudo y casco. A ellos les encargaré el juicio, y ellos te juzgarán conforme a sus costumbres. Pondré mi celo contra ti, y te tratarán con furor. Te arrancarán la nariz y las orejas,
y tus sobrevivientes caerán a espada, te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que queden serán consumidos por el fuego. También te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus bellas joyas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución traídas de la tierra de Egipto, y no levantarás más tus ojos hacia ellos, ni recordarás más a Egipto. Porque así dice el Señor Dios: voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de aquellos de los que te alejaste. Ellos te tratarán con odio, te quitarán todas tus posesiones y te dejarán desnuda y descubierta, y será descubierta la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como tus prostituciones. Estas cosas se harán contigo porque te has prostituido con las naciones, porque te has contaminado con sus ídolos, has andado en el camino de tu hermana. Por tanto, pondré su copa en tu mano. Así dice el Señor Dios: beberás la copa de tu hermana, que es honda y ancha. Servirá de risa y de escarnio, porque es de gran capacidad. De embriaguez y de dolor te llenarás. La copa de horror y desolación es la copa de tu hermana Samaria. La beberás y la agotarás, roerás sus fragmentos, y te desgarrarás los pechos, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y de tus prostituciones. También me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿juzgarás a Aholá y a Oholibá? Entonces hazles saber sus abominaciones, porque ambas han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos, y aun a sus hijos, que dieron a luz para mí, han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. Además me han hecho esto: han contaminado mi santuario en ese día, y han profanado mis días de reposo. Después de sacrificar sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo. Eso fue lo que hicieron en medio de mi casa. Aún más, mandaron a buscar hombres que vinieran de lejos, a quienes se les envió un mensajero, y vinieron. Para ellos te bañaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Luego te sentaste en un suntuoso diván, ante el cual estaba preparada una mesa en la que habías puesto mi incienso y mi aceite. El ruido de una multitud despreocupada se oía allí, multitud de hombres, bebedores traídos del desierto. Y pusieron brazaletes en las manos de las mujeres y hermosas coronas sobre sus cabezas. Entonces dije acerca de aquella que estaba consumida por sus adulterios: cometerán ahora fornicaciones con ella, estando ella así, y se llegaron a ella como quien se llega a una ramera. Así se llegaron a Aholá y a Oholibá, mujeres depravadas. Pero los hombres justos los juzgarán en el juicio de las adúlteras y en el juicio de las mujeres que derraman sangre, por ser ellas adúlteras y haber sangre en sus manos. Porque así dice el Señor Dios: tráigase una multitud contra ellas, y sean entregadas al terror y al pillaje. La multitud las apedreará, y las cortará con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y prenderán fuego a sus casas. Así haré cesar la lascivia de la tierra, y todas las mujeres serán advertidas, y no cometerán lascivia como ustedes. Y recaerá su lascivia sobre ambas, y cargarán el castigo de haber adorado a sus ídolos. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor en el año 9, el mes 10, a los 10 días del mes. Hijo de hombre, escribe la fecha del día de hoy. Este mismo día, el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. Relata una parábola a la casa rebelde y diles: así dice el Señor Dios: pon la olla, ponla, y echa también en ella agua. Pon en ella los trozos, todo trozo bueno, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma lo mejor del rebaño, y apila también la leña debajo de ella.
Hazla hervir a borbotones, cuece también sus huesos en ella, porque así dice el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, de la olla que tiene herrumbre, cuya herrumbre no se le va. Trozo por trozo sácala sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, la puso sobre la roca desnuda. No la derramó sobre la tierra para que el polvo la cubriera, para hacer subir el furor, para tomar venganza. Yo he puesto su sangre sobre la roca desnuda para que no sea cubierta. Por tanto, así dice el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria. Yo también haré grande el montón de leña. Aumenta la leña, enciende el fuego, hierve bien la carne, mézclale las especias y que se quemen los huesos. Luego pon la olla vacía sobre las brasas, para que se caliente, se ponga al rojo su bronce, se funda en ella su inmundicia y sea consumida su herrumbre. De tanto trabajo me ha fatigado la olla, y no se le ha ido su mucha herrumbre. Consúmase en el fuego su herrumbre, en tu inmundicia hay lujuria. Por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar, no volverás a ser purificada de tu inmundicia, hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. Yo, el Señor, he hablado. Esto viene y yo actuaré. No me volveré atrás, no me apiadaré y no me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgaré, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, ponte el calzado en los pies, y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. Hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi mujer, y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo: ¿no nos declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces les respondí: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: habla a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. Voy a profanar mi santuario, que para ustedes es orgullo de su fuerza, encanto de sus ojos y deleite de su alma. Sus hijos y sus hijas que ustedes han dejado detrás caerán a espada. Harán como yo he hecho, no cubrirán sus bigotes ni comerán pan de duelo. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas y su calzado en sus pies. No se lamentarán ni llorarán, sino que se pudrirán en sus iniquidades y gemirán unos con otros. Ezequiel, pues, les servirá de señal. Según todo lo que él ha hecho, ustedes harán. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Y tú, hijo de hombre, ¿no será que el día en que les quite su fortaleza, el gozo de su gloria, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alma y a sus hijos y a sus hijas, en ese día el que escape vendrá a ti con noticias para tus oídos? En ese día se abrirá tu boca para el que escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo, y servirás para ellos de señal, y sabrán que yo soy el Señor. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. En Ezequiel capítulo 22 estamos viendo todavía el juicio de Dios expuesto sobre Jerusalén, y el motivo de ese juicio ya hemos escuchado que es debido a la violencia del pueblo, a la idolatría y a su pecado. Y una vez más se vuelve a destacar la ausencia de líderes justos que intercedan por el pueblo. Luego, el capítulo 23 nos recuerda mucho al capítulo 16, este capítulo que hablaba acerca de el pueblo como una bebé que Dios tomó en sus brazos, la embelleció y luego ella se prostituyó. Este capítulo, el 23, toma esa misma idea de adulterio y estas imágenes de prostitución para mostrar una vez más la infidelidad de Jerusalén y de Samaria hacia Dios. En ambas alegorías, la del capítulo 16 y la del 23, se menciona el origen de estas mujeres y se refiere a ellas como mujeres que fueron rescatadas desde pequeñas, como escogidas por Dios desde su infancia. Y en el capítulo 16 se muestra a Jerusalén como una joven que se entrega en idolatría a otras naciones y en prostitución a otras naciones, pero en el capítulo 23 ya no solo se habla de Jerusalén, sino también se habla de Samaria. Samaria y Jerusalén como dos hermanas infieles que se entregaron en infidelidad espiritual, y esto fue igual a la prostitución, porque se entregaron a prácticas impías con los dioses de las otras naciones. Y esta infidelidad termina acarreándoles su propia destrucción. Entonces, ambos capítulos, tanto el 16 como el 23, nos están mostrando a un Dios que es santo, nos están enfatizando la santidad y la justicia de Dios al mostrarnos que el pecado conduce al juicio divino. Pero también esos capítulos resaltan la importancia del arrepentimiento y la necesidad de líderes justos y fieles que puedan dar la cara por el pueblo. Dice en el capítulo 22, verso 30, dice: busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Otra de las versiones dice: alguien que diera la cara, alguien que se parara delante del pueblo y de mí, como un mediador. Entonces, Dios ha estado dispuesto a enmendar, aun a pesar de la infidelidad grande de Samaria, de Jerusalén, aun a pesar de esta infidelidad descrita como un adulterio. Dios ha estado dispuesto a enmendar, dice, pero no encontró a alguien, no encontró un mediador. Luego en el 24:13 dice: por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar. Dios les está diciendo: yo intenté, pero tú no te dejaste. Dios ha estado dispuesto a enmendar aún a pesar de que el pueblo es culpable, aún a pesar de la infidelidad del pueblo, y Dios desea resolver, sanar y enmendar a través de un mediador. En Ezequiel tristemente no lo halló, pero en Jesús, mira lo que dice el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, Jesús compareció por nosotros ante Dios. Hubo uno que fue capaz de dar la cara, de pararse en la brecha, de interponerse entre Dios y nosotros, los que merecíamos el castigo. Y Él se para ahí en la brecha, recibe el castigo por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Entonces, cuando nosotros leemos pasajes de juicio, como el capítulo 24, donde se describe el juicio de Dios como una olla hirviente, y nosotros nos estremecemos cuando leemos lo fuerte que suenan estos pasajes. Algunas personas incluso leen estos pasajes y piensan, bueno, realmente Dios es un Dios bueno, porque leemos estas escenas de sangre y de partes echadas en esta olla hirviendo. Pero la realidad es que Dios fue justo. Dios había advertido en numerosas ocasiones al pueblo y el pueblo decidió ser adúltero. Ahora, si hablamos de justicia, ¿cómo es que nos estremece tanto escuchar la recompensa de la maldad de los culpables, pero a veces no nos estremece tanto ver la justicia y la ira de Dios derramada sobre un inocente, que fue Cristo Jesús? Esa olla hirviente se derramó sobre él, pero a diferencia del juicio sobre Israel, Cristo no lo merecía. Entonces medita hoy en lo que merecía la humanidad y en lo que Cristo hizo para darnos una recompensa totalmente diferente. En Ezequiel capítulo 24, Dios también le pide al profeta Ezequiel que predique su mensaje más difícil. La esposa de Ezequiel estaba a punto de morir y a él no se le iba a permitir llorar ni hacer duelo. Y Ezequiel es tan obediente al Señor, dice: hablé al pueblo por la mañana y mi esposa murió por la tarde. A la mañana siguiente hice exactamente lo que se me había ordenado. Mira el costo de la obediencia. En un momento tan doloroso el profeta fue capaz de obedecer. Y Ezequiel sabe ahora que su sufrimiento ha sido como un mensaje al pueblo de Dios. Su sufrimiento ha impactado más que ningún otro de sus mensajes o de sus predicaciones, y él sabe que ese dolor va a cumplir su propósito. Y habría personas que llegarían a conocer que Dios es el Señor a través del sufrimiento del profeta. Entonces, esto debería animarnos y mostrarnos que el plan de Dios, que usa en ocasiones el sufrimiento en nuestra vida, nunca es arbitrario o nunca sucede por puro capricho, ¿sí? Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y Él sabe el por qué lo está haciendo. Este mensaje tan difícil de anunciar en la vida de Ezequiel nos apunta a un mensaje costosísimo que Dios también anunció, y fue el mensaje de su absoluto amor por nosotros, entregando a su Hijo Jesús. Entonces, cada vez que leamos acerca del juicio de Dios y su severidad, nosotros podemos saber una cosa: su juicio es real y es seguro, pero ese juicio puede ser evitado. Nuestro problema es que casi siempre buscamos seguridad en todos los lugares excepto en el lugar al cual deberíamos correr. Y solamente existe un lugar al cual podemos huir de la ira de Dios, y ese lugar es aquel quien ya enfrentó su ira. Señor, hoy te damos tantas gracias por la vida de Jesús, por su muerte y por su resurrección. Hoy te damos gracias porque dices en tu palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rechaza el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y hoy te damos gracias porque esa ira, ese furor, esa olla hirviente ya no está esperando caer sobre nosotros, sino que la has derramado en tu Hijo. Y te damos gracias porque nos has librado, nos has salvado y nos has dado nueva vida. Permítenos ser fieles y caminar en obediencia a ti, Señor, y comprender que aún nuestro sufrimiento tiene propósito en ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.